buenos días. La clase que vamos a ver ahora es acerca de gráficos estadísticos. El objetivo de esta clase es que ustedes sepan reconocer cuáles son los gráficos existentes. Por lo tanto, primero, concepto. ¿Qué es una gráfica estadística? Bueno, una gráfica estadística es un tipo de representación de datos generalmente numéricos mediante recursos visuales como pueden ser líneas, vectores, superficies o símbolos. El objetivo realmente de un gráfico estadístico es relacionar los valores entre sí para que el estudio de un fenómeno sea mucho más sencillo. Es decir, el objetivo principal de un gráfico estadístico es que el estudio sea mucho más sencillo, mucho más simple, y es que de manera gráfica es menos complejo determinar ciertos valores o menos complejo organizar ciertos datos. Clasificación. Existen diferentes clasificaciones y dependiendo del libro de donde se obtenga la información, las clasificaciones van a ser diferentes. En mi caso vamos a ver los siguientes tipos de diagramas, los cuales son histogramas, ojivas, polígonos de frecuencia y diagramas de cajas. En la clase de ahora solamente veremos los histogramas. Los histogramas se clasifican en datos dispersos y en datos agrupados. Estos dos valores los vamos a determinar después. Ya les voy a dar el concepto para que ustedes sepan identificar qué es un dato disperso y qué es un dato agrupado. Los datos dispersos pueden ser diagramas de puntos, diagramas de líneas o diagramas de barras. Y en datos agrupados yo puedo obtener diagramas de frecuencias. Antes de comenzar con el estudio, necesitan conocer qué son los datos dispersos y qué son los datos agrupados. Los datos dispersos son valores que no están organizados mediante intervalos o frecuencias, es decir, son colocados al azar. Los datos agrupados son valores extensos que se agrupan mediante categorías y que se organizan mediante intervalos según una frecuencia determinada o una frecuencia definida. Para que entiendan de mejor manera, les he colocado un pequeño ejemplo de qué es un dato disperso y qué es un dato agrupado. Por lo general, los datos dispersos pueden estar de la siguiente manera. Ejemplo, tengo aquí las notas de un curso, 4, 5, 6, 10, 5, 9, etc. Aquí hay 10 notas diferentes. Son datos que se encuentran al azar, no están agrupados, solamente están puestos en línea recta y representan las notas de 10 personas en total. En datos agrupados tenemos las edades de algunas personas. Como se puede observar, aquí tenemos la edad y aquí tenemos la frecuencia. ¿Qué significa la frecuencia? ¿Y qué significa esta edad? Que si ustedes observan, no está en datos exactos, más bien se encuentran en intervalos. Este ejemplo significa lo siguiente. Las edades se encuentran de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70 y así hasta llegar al 100. Es decir, están en intervalos de 10 en 10. ¿Qué significan las frecuencias? Las frecuencias son la cantidad de personas que tienen esta edad. Es decir, personas entre 30 y 40 años son 7 personas que tienen esa edad. Son 3 personas que se encuentran entre 40 y 50 años. Son 10 personas que se encuentran entre 50 y 60 años. Son 5 personas que se encuentran entre 60 y 70 años. Y así sucesivamente. A eso se refiere con datos agrupados. Los datos agrupados se encuentran organizados en intervalos, en este caso es de 10 en 10, pueden estar de 20 en 20, de 15 en 15 u otros, y las frecuencias me indican la cantidad de personas, la cantidad de objetos o la cantidad de gente u otros que se encuentran dentro de este intervalo. Habiendo definido los intervalos, ahora pasamos a definir cada uno de los diagramas. Dentro de los datos dispersos se encuentra el diagrama de puntos. ¿Qué es un diagrama de puntos? Se utiliza para representar valores que están distribuidos entre los ejes X y Y. En esta parte de aquí se encuentra el eje de las X. Acá se encuentra el eje de las Y. Y para realizar una gráfica de puntos, lo único que se coloca son puntitos en cada uno de los valores que nos solicita el problema. En ejercicios siguientes vamos a especificar cómo resolver un diagrama de puntos con datos de un problema. Diagrama de líneas. También son datos dispersos. En el diagrama de líneas es similar
idéntico al diagrama de puntos. De hecho, si ustedes observan en el ejemplo, encontramos puntos de color negro. Sin embargo, hay una pequeña diferencia. Estos puntos se unen mediante una línea, de manera ordenada. De un punto a otro se los ha unido con esta línea de color rojo. Diagrama de barras. También pertenece a los datos dispersos. Es similar a los diagramas anteriores. Sin embargo, aquí ya no se colocan ni puntos ni líneas. Más bien se coloca una barra que puede ser tanto horizontal como vertical. Estas barras representan la cantidad que se obtiene tanto en los ejes X como en el eje de las Y. Diagrama de frecuencias. Esto ya pertenece a los datos agrupados, ya no es datos dispersos. Y si ustedes se fijan, es similar al diagrama de barras en datos dispersos. Pero aquí existe una diferencia. Ya no hay eje X, ya no hay eje Y. Más bien aquí, en la parte de abajo, se ubican los intervalos. De 3.5 a 5.5, de 6.5 a 8.5, de 9.5 a 11.5. Y acá ya no se coloca el eje de las Y, se coloca las frecuencias, es decir, la cantidad de objetos que pertenecen a cada uno de intervalos. Por lo tanto, valores de 3.5 a 5.5 hay un total de 10. A continuación vamos a hacer una pequeña tarea. La tarea no es complicada, es solamente de identificar cada una de las tablas que se encuentran a continuación. La tarea es la siguiente: identificar los tipos de diagramas que están expuestos a continuación. Por lo tanto, aquí se encuentran los diferentes diagramas. Diagrama número 1, diagrama número 2, diagrama número 3. Diagrama 4, diagrama 5, diagrama 6. Nuevamente, diagrama número 1, diagrama número 2, diagrama número 3. Diagrama número 4, diagrama número 5 y diagrama número 6. En futuras clases vamos a explicar cada uno de los diagramas que hacen falta y en futuras clases también veremos cómo elaborar cada uno de estos diagramas con datos desarrollados en algún problema o en algún ejemplo. Espero me hayan comprendido la clase y si tienen alguna duda, pues con gusto estaré para ayudarles. Muchas gracias.